¿Qué tal? Gracias por estar acá en sintonía de 100% Noticias. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Estamos en 100% entrevistas. Pues me encuentro en los Estados Unidos, ¿verdad? Aquí acomodando un poco toda un poco la transmisión todavía. Nos encontramos en Estados Unidos, tanto el presidente de 100% Noticias como yo, Lucía Pineda Ubau. Ya el día de mañana vamos a recibir el premio Libertad de Prensa, que lo entrega el Comité de Protección de Periodistas, y se lo vamos a transmitir en vivo en una ceremonia de gala y oficial que se va a realizar acá en Nueva York. Pero acá también en Nicaragua están ocurriendo diferentes situaciones. Ya las turbas entregaron la Catedral de Managua a como debe de ser. Entregaron la Catedral de Managua y según ellos bajo la figura de una mediación que llegaron a limpiar, que llegaron a arreglar algo que estaba sucio según ellos, pero la verdad que todos los nicaragüenses tuvieron a la vista la forma violenta en que llegaron a irrumpir a la catedral, a golpear a un sacerdote, a una monjita, y eso quedó registrado en video. La entrega se la hicieron a Monseñor Andrea y a el sacerdote de apellido Carballo, que no es Bismar Carballo, es un familiar de Carballo, que también es sacerdote, y pues le entregaron. El cardenal Brenes daba declaraciones, él es poco de hablar en Twitter, en Facebook. La verdad que el cardenal no tiene redes sociales. Él solo transmite sus mensajes a través de la cuenta oficial de la Arquidiócesis de Managua o cuando se dan comunicados en conjunto de la CEN, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El cardenal Brenes da una entrevista bien informativa a Confidencial, donde pues mencionaba que él está apoyando, acuerpando a su cura. ¿Quién es su cura? Ahorita en este momento que está en el ojo del huracán es sacerdote Edwin Román. También le preguntaba un poco de la acción de las turbas que llegaron, según ellos, a limpiar la catedral de Managua y que ese era su objetivo. Pues el cardenal dijo que las personas pues deben de limpiar sobre todo su parte espiritual y no tanto lo físico. La limpieza se debe de ver desde el punto de vista espiritual y no de la parte física, que pueden llevar camiones y todo para limpiar todos los utensilios, las herramientas de limpieza, pero lo más importante es la limpieza espiritual para evitar el odio y limpiar el corazón. Bueno, la Organización de Estados Americanos, OEA, brindó su informe. Estamos hablando de la Comisión de Alto Nivel. Declaran de que en Nicaragua hay una alteración al orden constitucional. ¿Qué significa esa alteración al orden constitucional? Y están llamando a una sesión de inmediato de parte del Consejo de la Organización de los Estados Americanos. Para hablar de este tema tengo al doctor José Palé de la Alianza Cívica. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias, Lucía. Un gusto saludarte y desearte éxito en tu viaje y al de Miguel por los Estados Unidos. Felicitarlo por el premio muy merecido, pero desgraciadamente también muy sufrido por todo el dolor, la barbarie que ambos han vivido. El día de ayer se hizo público el tema de la OEA, ¿verdad? La alteración al orden constitucional. ¿Qué significa esto y qué implicancias tienen esto para la dictadura de Daniel Ortega? El informe de ayer, ¿verdad?, define, desnuda las características del régimen de los Ortega Murillo. Es categórico en establecer que este régimen ha infringido las obligaciones internacionales que están establecidas en la Carta Democrática Interamericana. Significa que ha violado el orden constitucional propio de la nación, que no es otra
que haber violado el orden democrático que está obligado a seguir como miembro de la comunidad iberoamericana, la comunidad hispanoamericana de naciones, que establece en el artículo 3, en el artículo 1 de la Carta Interamericana, cuáles son los criterios, los valores que deben regir en un país determinado para ser considerado como un país que está cumpliendo con esos requisitos, con esos estándares. Entonces, en palabras sencillas, el informe establece que Nicaragua no es una democracia. El gobierno de los Ortega Murillo es un gobierno dictatorial que está muy lejos de sus obligaciones internacionales y de sus obligaciones internas frente a la misma Constitución de Nicaragua. Y por consiguiente, la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos, en forma concreta, está motivada a continuar la aplicación de la Carta Democrática para solucionar esta situación y restablecer el orden democrático, el orden constitucional que ha sido roto por el gobierno. ¿Qué más hace falta por aplicar de la Carta Democrática, doctor? Hay quienes no se inclinan al tema de expulsar pues, a Nicaragua de la OEA, que eso sería como ya la última carta que tendrían. Pero los siguientes pasos son que el informe sea presentado al Consejo Permanente. La información que se tiene, que probablemente sería el día lunes 25. Ahí ese mismo día o en días posteriores que se convoque a otro Consejo Permanente, puede considerarse alguna resolución que estaría llevando a ya la convocatoria en fecha concreta a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como todos sabemos está informada por los cancilleres, para que consideren, respalden, apoyen el informe. Lógicamente hay países que estiman que la función de la Organización de Estados Americanos no es excluir miembros, no es sacar de su seno a los miembros, sino que consiste en actuar preventivamente o de forma curativa, como se pretende hacer en este caso, para restablecer el orden democrático, el orden constitucional, la vigencia de los derechos humanos allí donde se ha roto. Y no necesariamente vamos a estar viendo una propuesta en la eventual convocatoria de la Asamblea General, una propuesta de exclusión. Podríamos estar viendo una serie de medidas que obliguen al gobierno de Nicaragua o de declaraciones que obliguen, motiven al gobierno de Nicaragua a restablecer el orden siguiendo un fiel cumplimiento de sus obligaciones internacionales, restableciendo la vigencia de los derechos humanos, la separación del poder y lo más importante, ¿verdad?, el derecho de la población a elegir en libertad, con transparencia a sus gobernantes, que es el derecho que se le ha negado y que ha llevado a la profundización de esta crisis. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, y al regresar tal vez nos amplíe un poco sobre esas otras medidas que podría aplicar la OEA o los países miembros de la OEA, ya tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones de este informe que presentó y que va a presentar pues ya en el seno de la OEA la Comisión de Alto Nivel y que ya pues ya lo revelaron públicamente. Una pausa y regresamos. Hay cosas que siempre vamos a mantener. Lo bueno que llevamos dentro. El calor de los que amamos. Lo que nos amarra a nuestras raíces. Una mano generosa. Nunca vamos a perder lo que nos llena. Sasa, llenémonos de cosas buenas. ¿Qué tal, amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington.
a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de la Voz de América. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos en 100% entrevista. Converso con el doctor José Palé de la Alianza Cívica. Hablaba usted de que la OEA podría ya con este informe, doctor, que presentó la Comisión de Alto Nivel y que lo van a leer posiblemente pues el lunes en una sesión de la OEA, podrían los otros países ya adoptar medidas que no necesariamente tiene que ver con la exclusión de la dictadura o del Estado de Nicaragua de la OEA. ¿Cuáles serían esas medidas, doctor? Si el informe queda aprobado, ya la OEA estaría declarando la ilegitimidad del régimen, con solo la aprobación, por cuanto está muy seriamente cuestionado tanto su ilegitimidad de ejercicio, porque no cumple sus obligaciones constitucionales, no cumple con sus obligaciones internacionales, como su legitimidad de origen por todos los fraudes, etcétera, que también se relacionan en el informe. Entonces esto podría dar pie para una declaración de la ilegalidad del régimen. Eso tendría que ser aprobado en la Asamblea General. Otra opción, ¿verdad?, pudiera ser que ante esta situación de ilegitimidad se recomendaran sanciones que cada uno de los países declarara individualmente, o enfriamiento de las relaciones diplomáticas, retiro de embajadores, es decir, que tuvieran todas las opciones para incrementar las presiones sobre el régimen vía sanciones o vía de presiones diplomáticas. O la última, ¿verdad?, que como te decía, hay dudas de que puedan conseguirse los votos necesarios, porque algunos países han expresado que más bien el país, la democracia, pierde separándolo de la OEA, porque se estaría suprimiendo la oportunidad de seguir incidiendo, de seguir presionando, de seguir actuando en aras del objetivo fundamental de la Carta Democrática, que como te decía, el objetivo fundamental no es excluir, el objetivo fundamental es restablecer el orden democrático donde se ha quebrado dicho orden. Bueno, ya también la Unión Europea se ha pronunciado fuertemente en comunicados, tengo entendido pues el día de hoy, doctor, esto a propósito también que no se le permitió el ingreso a Nicaragua de un funcionario español. ¿Cómo ve ya la posición más clara de la Unión Europea que podría ya aplicar sanciones al régimen, sanciones sobre todo individuales? Sí, las sanciones están preparadas desde el punto de vista jurídico. Y el comunicado de hoy es muy claro en su último párrafo que estaría considerando ya dar ese paso, que es posible pues desde hace algunas semanas con la aprobación del sistema jurídico para la implementación de sanciones al gobierno de Nicaragua, a los funcionarios en materia individual. Toda esta situación con España, que tiene una gran influencia en las relaciones entre Europa y América, ¿verdad?, por haber sido la colonia en todos los países de América, y España, ¿verdad?, haber sido parte del Imperio Español, todos nuestros países, Nicaragua en particular como parte de este continente, están teniendo una incidencia en endurecer esa posición española, endurecimiento que es Ortega el que lo ha provocado, ¿verdad? Ortega ha tenido la habilidad de que cuando hay una crisis en Bolivia, una crisis en Chile, una crisis en Venezuela, crisis en Hong Kong, crisis en Irán, chalecos amarillos en París, está cometiendo barbaridades tan grandes, de tal dimensión, que está poniendo de nuevo en el centro de la atención mundial a Nicaragua, y están reaccionando los países, Europa en particular, como conjunto, y los países integrantes de la Unión también, ante esta situación que ven que se empeora cada día más en vez de mejorarse la situación de los derechos humanos y de la falta de democracia en nuestro país.
Vamos a hacer otra pausa, doctor, y al regresar tal vez nos amplía cuál es ya la posición oficial de la Alianza Cívica sobre algo que está demandando el pueblo de Nicaragua, el paro nacional, si van a llamar a paro, se van a sumar o no, y cómo está pues el tema del paro nacional, que yo entiendo que ustedes también lo han estado discutiendo y analizando. Una pausa y regresamos. Hay cosas que siempre vamos a mantener. Lo bueno que llevamos dentro. El calor de los que amamos. Lo que nos amarra a nuestras raíces. Una mano generosa. Nunca vamos a perder lo que nos llena. Sasa, llenémonos de cosas buenas. ¿Qué tal, amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington, a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de La Voz de América. Gracias por continuar con nosotros. Converso con el doctor José Palé, miembro de la Alianza Cívica. Doctor, antes de hablar del tema del paro nacional, quería saber su opinión. ¿Qué lectura le dan ustedes a esta salida de las turbas de la Catedral de Managua, y que un día antes ellos entraron violentamente y golpearon a un sacerdote, a una monjita? ¿Qué ustedes que ahí tuvo que ver pues directamente el Vaticano con esta salida de las turbas de la catedral? Sí, no tengo duda, ¿verdad?, de que el Vaticano está muy preocupado. Tenemos información de que ha transmitido mensajes incluso directos de su santidad el Papa Francisco, y no era de esperar menos, pues, porque la iglesia de nuevo está siendo objeto de ataques. Lo que se dio en la catedral de Managua es un linchamiento frustrado de un sacerdote. Fue golpeado salvajemente. Lo que se está viviendo en Masaya, en la iglesia de San Miguel, pues con el padre Román, también es una expresión del salvanismo. El padre Román está con posibilidades muy serias de ser asesinado por el cierre que se ha hecho, por el impedimento que se está haciendo de llevarle medicina y llevarle alimentos, en una situación que es muy dramática para él por su estado de salud como persona que padece el síndrome de la diabetes. Así es que estoy seguro que hubo alguna participación, alguna intervención de las autoridades tanto eclesiásticas de Nicaragua como del Vaticano, y la situación ya dramática que estaban viviendo las madres estaban en huelga de hambre en la catedral, porque a diferencia de Masaya, en que se lograron cerrar las puertas y se encerraron, están rodeados pero están protegidos, ¿verdad?, por la fuerza, las defensas propias de la iglesia. En Managua no se logró hacer esto, estaban las puertas abiertas, lo que permitió que las turbas entraran con violencia, estuvieran al lado de las madres, amenazándolas, hostigándolas, con posibilidades reales de causarles daño a ellas, en una situación que ya se volvía insoportable, porque no podían convivir unas huestes que ya habían demostrado que iban con toda la intención de pasar a las manos, de incrementar su violencia con la golpiza al sacerdote, y que iban pues también a hacer su saña, a hacerle su maldad a inocentes madres que estaban únicamente velando por tener una Navidad sin preso político en defensa de sus hijos y parientes. Entonces todo esto se sumó para que se viera la necesidad de sacar a las madres, protegerlas a las madres de esa agresión que ya era casi una realidad, y eso permitió la salida de las turbas de la iglesia catedral de Managua que se habían tomado.
Doctor, el paro nacional, que ha sido pues un tema que ha estado demandando la ciudadanía, ¿qué decisiones han tomado ustedes como Alianza Cívica en este tema? Nosotros hemos definido que tenemos que estar del lado de las madres, exigiendo esa libertad, y que tenemos que estar constantemente todo el pueblo, toda la ciudadanía movilizada frente a esta nueva ola represiva del régimen. Y estamos proponiendo y apoyando diferentes medidas, entre ellas una movilización nacional, a pesar de los riesgos, a pesar de las prohibiciones, pero tenemos que hacer valer ese derecho constitucional y ese derecho humano que tenemos de protestar, apoyar diferentes expresiones de ayuno, expresiones de huelga de hambre, no solo en las iglesias, sino en otros lugares, y un acuerdo también nacional sobre un paro ciudadano. Todo esto en consideración, y ayer nos hemos reunido con diferentes organizaciones para tratar ya de pasar a la concreta, a ponerle fechas, compromisos, procedimientos, hacer llamados e invitaciones conjuntas a estas acciones, porque consideramos que es el momento, ¿verdad?, de incrementar las movilizaciones. El pueblo de Nicaragua está indignado. Tenemos que solidarizarnos con las madres que están en Masaya, con todas las madres de presos políticos, no solo de los 16 últimos, sino de los 156 presos políticos, y contando, porque cada día se incrementa más, que están guardando injusta prisión en Nicaragua. Usted me habla de un paro ciudadano, que es diferente a un paro nacional donde se sumen empresas. El paro ciudadano lo ejercen todos los ciudadanos, cada quien en la conformidad de sus posibilidades, de su medida. El que tiene empresa se puede sumar parando su empresa, el que no tiene empresa se puede sumar dejando de ir a trabajar, se puede sumar dejando de consumir, ya que con esto también está haciendo un aporte importante, porque la recaudación fiscal, el IVA, es uno de los impuestos más importantes que utiliza el gobierno para llenar sus arcas que son utilizadas para la represión y revertir esos recursos que el pueblo pone en sus manos contra el mismo pueblo. Entonces eso da la amplitud, pero lo importante es que es la expresión de un compromiso ciudadano. No es esperar que otros hagan por mí, es disponerse todo a hacer para luchar por defender los derechos de cada uno de nosotros, que son los afectados, nuestra libertad y nuestra democracia. ¿Cuándo toman ya esa decisión de paro ciudadano, paro nacional, paro de empresa? ¿Eso lo va a dejar a discreción, paro de empresas, de los empresarios? Lógicamente los empresarios son parte, ¿verdad?, de toda esta lucha, están integrados a ella. Tenemos que mantenerlo del lado de la población azul y blanco. Hay consultas con ellos, hay buena disposición. Hoy estaría reunido el COSEP para tomar una decisión, para considerar. Estarían reunidos con personeros de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ayer fue todo un día de consulta. Hay muy buen ambiente, conciencia de la necesidad, ¿verdad?, de usar al menos de estas tres expresiones de lucha del pueblo de Nicaragua. Repito, la movilización, el paro ciudadano o el ayuno. Muchas gracias, doctor. A propósito del ayuno, pues ya se está convocando también desde Costa Rica. Hay diferentes organizaciones, activistas y también exiliados que van a iniciar este jueves precisamente un ayuno en solidaridad con el padre Román, las madres que están en huelga de hambre. Hay que sumarle a esto que sea pues también pues ayuno y oración por la libertad de Nicaragua, ayuno y oración por los presos y presas políticas. Gracias, doctor, por su comentario. Buenas tardes y un gusto, y mi solidaridad contigo y con todos los nicaragüenses en el extranjero, que sé que están preocupados y buscando qué acciones tomar en apoyo de la lucha de este sufrido pueblo. Muchas gracias, doctor José Palé.